El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MS-PAFEC-USAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 92.1 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de coronavirus, la pandemia. Bienvenido. Hacemos una recapitulación de lo que hemos presentado a lo largo de la semana. Así que vamos a iniciar con este reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, para presentarnos el informe de la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de COVID-19 mundiales rozan los 168 millones, mientras que el número de muertes oficiales se sitúa en las 3.400.000 desde que comenzó la pandemia, aunque la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido de que estiman que la cantidad real sea mucho mayor. Los casos globales de COVID-19 bajaron la semana pasada un 14% con respecto al anterior, aunque el número de fallecimientos no desciende a tanta velocidad, con una caída del 2%. Sin embargo, en América, África, Oriente Medio y Asia Oriental, los números siguen en ligero aumento o estable, según los datos semanales de la OMS. La organización con sede en Ginebra ha insistido en que la incidencia sigue siendo alta y que muchos países, entre ellos algunos latinoamericanos, están registrando aumentos importantes. El sur de Asia registró la semana pasada 2 millones de contagios y sigue siendo la región más afectada, aunque la India y Nepal parecen haber alcanzado ya su pico de contagios y haber empezado a descender. En el sur de Asia, región en la que viven más de la cuarta parte de los niños del mundo, muere una persona de COVID cada 17 segundos y se teme que aumenten gravemente los fallecimientos de menores y sus madres por esta u otras causas, según ha informado UNICEF. En Asia Meridional, durante la primera hora de la pandemia, murieron alrededor de 228.000 niños y 11.000 madres debido a las perturbaciones en servicios esenciales de salud, tales como vacunaciones rutinarias, cuidados durante el embarazo o el parto o tratamientos de neumonía y malnutrición. UNICEF ha alertado de que la ola de la pandemia actual en la región es 4 veces mayor que la primera, por lo que las consecuencias en la infancia y la maternidad podrían ser aún más devastadoras. Por otro lado, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo ha alertado sobre un posible caos en los aeropuertos si no se implementan pronto los certificados digitales con información de pruebas y vacunas de cada pasajero, ya que el papeleo actual está causando esperas de hasta 3 horas. Según las estimaciones de la asociación, con un tráfico aéreo habitual, el volumen de pasajeros que había antes de la pandemia, los procesos podrían producir esperas de hasta 8 horas por viaje. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Algo que se conoce como COVID prolongado es lo que hoy mantiene con muchísima atención a la comunidad científica, y es que esto puede aumentar el riesgo de problemas de salud en los pacientes que tuvieron COVID-19, problemas a largo plazo.
La COVID-19 llega al mes 17 dejando una serie de secuelas y sufrimiento a quienes han padecido esta enfermedad de alta transmisión de forma directa e indirecta. La vida de la población mundial cambió de un momento a otro. Nadie imaginó que de no seguir las medidas establecidas desde tiempo atrás por organismos internacionales, se desataría una pandemia de máxima extensión en corto tiempo y que perdurara. Más de 166.865.000 personas han enfermado en esta pandemia del siglo. A pesar de que algunas personas ya no tienen la enfermedad, siguen presentando manifestaciones o secuelas persistentes. De acuerdo con datos del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna, ha analizado entre 50 y hasta 200 síntomas. La que más perdura es la fatiga, dolor muscular, de articulaciones y de cabeza, falta de aire, pérdida de cabello, niebla cerebral y pérdida de olfato, así como pérdida de masa corporal. Mientras que un estudio realizado en Reino Unido, de acuerdo con los análisis, muestra que 1 de cada 7 personas tenía síntomas durante más de 4 semanas, 1 de cada 20 durante menos de 8 semanas y 1 de cada 50 seguía con síntomas a los 3 meses. El síndrome post-COVID-19, padecimiento que tiene una repercusión orgánica, afecta entre un 10 al 60% de los pacientes recuperados, desde quienes fueron asintomáticos, padecieron de forma leve, moderada o grave la enfermedad. A la fecha, no hay una prueba de laboratorio para diagnosticar este síndrome. Sin embargo, se equipara con el síndrome post-terapia intensiva. Esto es que necesitan varios meses de recuperación. Además de que la calidad de vida de las personas se vio afectada, han tardado en recuperarse también de las secuelas emocionales. En este transitar de la pandemia se ha acompañado de aspectos emocionales como el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la impotencia, la ira, la tristeza y la soledad. Al tener que pasar la enfermedad en completo aislamiento, confinados y sin contacto con familiares o con cuidadores, y la pérdida también de seres queridos. Aunque comienza a descender la infección por SARS-CoV-2, el sistema de salud mundial debe estar preparado para atender las secuelas de la COVID-19 y los posibles padecimientos que pudieran agravarse como consecuencia de esta enfermedad. Aún los estudios son preliminares, pero advierten que la COVID-19 causa una inflamación en órganos múltiples, siendo los más afectados pulmón, corazón y cerebro, el cual puede aumentar el riesgo de problemas de salud a largo plazo. De ahí que la recomendación de expertos internacionales es dar seguimiento puntual a los más de 166 millones de personas que han enfermado por la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló precisamente del COVID prolongado y las secuelas, las consecuencias que genera en los pacientes que han superado la enfermedad. Que estudios preliminares, algunos de ellos publicados en la revista JAMA, otros en Lancet y otros en la revista New England Journal of Medicine, en que la estimación de secuelas en pacientes con COVID grave o crítico estarían por el orden del 30%. Y este estudio lo confirma, al que tú haces referencia. El paciente que tiene COVID leve o COVID moderado tiene menos posibilidades de secuelas. Pero para un poco antes, creo que vale la pena comentar con nuestra audiencia lo que sería una diferencia entre complicación y secuela. Y también señalar que para el caso de COVID específicamente se ha hablado de
una persistencia de sintomatología a partir del cuadro agudo de COVID, a lo cual se le conoce como COVID prolongado, que también es diferente a secuelas post-COVID. El COVID prolongado es aquel en que la sintomatología persiste más allá de 3 semanas. Y el COVID prolongado se presenta hasta en un 50% de los casos con COVID, incluso de casos moderados. No así en el caso de los leves, pero sí a partir de casos moderados. Luego tenemos las complicaciones de COVID, en donde los pacientes que tienen COVID grave y COVID crítico pueden tener falla de diversos órganos y sistemas, habitualmente durante la fase activa y aguda de la enfermedad. Y ahí recordarás, hemos hablado de las complicaciones cardiológicas, neurológicas, respiratorias, renales, etcétera, durante la fase activa y aguda del COVID. Pero luego tenemos el apartado de secuelas, que son esas alteraciones que pueden persistir durante meses después de la enfermedad y que no sabemos si algunas de ellas puedan persistir más tiempo, porque el tiempo de seguimiento que ha transcurrido a partir de los primeros casos, bueno, es de solamente un año y medio, a partir del primer reporte en Wuhan en diciembre del 2019. Europa continúa levantando restricciones a medida que avanza la vacunación. A partir del próximo 1 de julio, la Unión Europea contará con un certificado digital de COVID que funcionará durante 12 meses y será vinculante en toda la Unión Europea para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Un acuerdo al que han llegado los Estados miembros y por el que se comprometen a evitar imponer medidas como cuarentenas, aunque se reservan el derecho a hacerlo de forma proporcionada si es necesario. En este sentido, el comisario europeo de Justicia e Interior, Didier Reynders, pidió a los Estados miembros que apliquen las menores restricciones posibles a la libre circulación una vez entre en vigor el certificado de COVID. Evitamos que haya una fragmentación. Tendremos la misma herramienta en toda Europa y no diferentes herramientas en diferentes Estados miembros. El principal reclamo de los Estados durante esta negociación había sido mantener sin cambios la soberanía sobre sus propias fronteras para reservarse el derecho de imponer cuarentenas o PCR adicionales a los viajeros que entran en su territorio. El negociador principal del Parlamento Europeo para el certificado, el socialista Juan Fernández López Aguilar, explicó que si los Estados miembros quieren imponer este tipo de medidas, deben notificar a sus socios y a la Comisión Europea con 48 horas de antelación y especificando las razones para imponerlas, su alcance, su duración y qué portadores del certificado quedan sujetos o exentos de la medida. Ahora, el siguiente paso legislativo para el certificado será la validación en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo y por el Pleno de la Eurocámara el próximo mes de junio. En paralelo, también el Consejo tendrá que dar luz verde al acuerdo de este jueves. Vamos a la pausa, regresamos.
48 asociaciones de profesionistas en España presentaron una guía sobre COVID prolongado. Un total de 48 sociedades científicas, médicas y asociaciones de pacientes, integradas en un amplio comité, se unieron para elaborar y consensuar una guía para atender a personas con COVID persistente o COVID prolongado, que ofrezca una respuesta más adecuada a las necesidades en materia de salud de un grupo poblacional que crece de forma paralela al aumento de los contagios por el SARS-CoV-2. Este proyecto colaborativo fue coordinado desde el inicio por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia para atender a quienes presentan síntomas después de la infección y que tienen malestares durante más de 4 a 12 semanas. La guía clínica comienza con una introducción acerca de la justificación de por qué era necesario este documento, para explicar después la metodología de trabajo, el contexto, los objetivos, el ámbito de aplicación, la población objetivo, el grupo de trabajo y la búsqueda de evidencia. Incluye las definiciones, hipótesis y caracterización clínica. Sus autores también hacen una serie de recomendaciones en relación a las pruebas de laboratorio, pruebas de imagen y complementarias, la valoración de comorbilidades, la situación funcional y social de los afectados, resumido todo en un kit de atención básica. Esta guía enumera las posibles opciones terapéuticas y evidencias científicas, tratamientos específicos o sistémicos, tratamientos destinados a restablecer el equilibrio, así como la vacunación frente al coronavirus. Enlista las recomendaciones al paciente, los programas de seguimiento en atención primaria, los criterios de asistencia compartida y la apuesta por el trabajo multidisciplinario y la interconsulta desde el primer nivel de asistencia, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana sostuvimos una charla muy interesante con el internista patólogo Jorge Luis Po Ramírez, quien describe las complicaciones que se presentan en el síndrome post-COVID de tipo agudo, simple y grave. Le invito a escuchar la siguiente charla. Nosotros tenemos una visión más bien optimista del problema. La mayor parte de los pacientes les va bien y es importante hacer una distinción entre el post-COVID agudo, simple o el post-COVID grave. Creo que, como bien escuchaba ahora por mi colega médico, los síntomas que más preocupan y la vigilancia que se debe enfocar es a los pacientes que han tenido un COVID grave, porque esos en el post-COVID son los que son más susceptibles a alguna complicación. Las complicaciones descritas a nivel internacional y de México nos hablan de que en el periodo que va desde un día hasta 3 meses después de haber sido dado de alta de un COVID grave, puede haber rehospitalización hasta en un 15% de los pacientes, puede haber muerte en un 7% de los pacientes, y bueno, hay desde luego mal funcionamiento de diversos órganos en función de las patologías concomitantes. Por ejemplo, puede funcionar mal el corazón, pueden funcionar desde luego mal los pulmones, el cerebro y el sistema digestivo en general, incluyendo el hígado, pues dependiendo de la patología previa que tenga este paciente, ¿no? Y algo muy importante, como bien escuché también que coincido con mi colega, es la incapacidad para reintegrarse al trabajo, porque hay dificultad para concentrarse, para laborar o para dormir bien. El paciente con COVID-19 en la fase aguda tiene frecuentemente una forma de hepatitis que en algunos casos se han reportado hepatitis graves, incluso en la modalidad de fulminantes. ¿Qué tan frecuente ha sido esto en México en virtud del alto porcentaje de mexicanos que tienen hígado graso, esteatohepatitis previa a un episodio de COVID? ¿Está estudiado? ¿Lo tenemos estudiado para México, por ejemplo? Bueno, está estudiado a nivel internacional. Tristemente las publicaciones de México han sido más bien escasas y más bien ahí queda la parte anecdótica comentada entre colegas, digamos, hepatólogos. Miren, una peculiaridad del hígado, a diferencia del tracto digestivo, es que los receptores de esta
enzima convertidora de angiotensina, que es un receptor de las células, de nuestras células, que le permite al virus anclarse, fijarse y entrar y penetrar a la célula. Estos receptores que están muy presentes en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, en el hígado prácticamente no hay. De manera que la posibilidad de un daño citolítico directo del virus al hígado es prácticamente inexistente. El daño al hígado ocurre como consecuencia de tres factores más. Uno es la hipoxia, que genera el COVID grave, que puede repercutir en una mala perfusión hacia este órgano, de manera que sí llega sangre, pero llega una sangre poco oxigenada, y esto puede dañar a las células del hígado. El otro daño interesante es el daño relacionado con la polifarmacia. Como ustedes saben, diversos comunicadores de esta pandemia y diversos colegas han recomendado protocolos de tratamiento con polifarmacia que no han sido realmente muy bien recibidos para el hígado, y algunos de nuestros pacientes lo que tienen es daño medicamentoso por polifarmacia. Y tercero, el tercer mecanismo de daño al hígado es que como consecuencia de un desequilibrio al pulmón, en este caso una neumonía grave, que a veces tiene comorbilidades, o sea, tienen COVID grave por virus, pero además tienen una neumonía bacteriana asociada o tienen insuficiencia renal asociada. Bueno, pues como consecuencia de esta distorsión del hígado, si el paciente tiene además hepatitis crónica, viral, autoinmune o una hepatitis por alcohol, entonces puede haber una mayor inflamación en ese hígado, ¿no? De manera que serían 3 o 4 formas de dañarse al hígado. Pero yo insistiría como las buenas noticias. Miren, el 82-85% de los pacientes les da el COVID simple. O sea, presentan una enfermedad leve. No requieren ningún tratamiento adicional. O sea, claro. Y ese otro 17 a 20%, pues algunos sí requieren oxígeno, pero se pueden atender en casa, como ustedes saben. Claro. Y entonces hay un grupo pequeño, que es 1/3 de los pacientes, que son los que se van a la terapia intensiva. Y esos que tienen un COVID grave son los que debemos de vigilar en lo que llamamos el síndrome post-COVID. Ha sido una preocupación la polifarmacia, pero recordemos un tema interesante, que las mejores prácticas preventivas, que casi todas han sido pensadas como de sana distancia o uso de cubrebocas, van mucho más allá, mucho más allá. Creo que para evitar la polifarmacia, el mensaje para nuestros amigos de la audiencia, para nuestra familia, para todos nuestros amigos del trabajo, es que tratemos precisamente de hacer otras actividades preventivas muy notables. Si yo soy paciente con enfermedad crónica del hígado, por ejemplo, hepatitis por alcohol, viral, autoinmune, o tengo una enfermedad crónica metabólica que se llama hígado graso, entonces yo como paciente debo acudir a mis consultas periódicas. Si el sistema de salud cierra las consultas, entonces o bien me quejo o bien busco una opción en el sector privado, pero no debo de dejar de acudir a mis consultas. Segundo, para muchos pacientes que andan con anemia, que andan muy inflamados de su hígado, pues lo que se requiere es valorar cómo sigue esa anemia o cómo sigue esa inflamación. Entonces, no dejen de hacerse sus estudios de laboratorio y una vez que los tengan, comenten con su médico. Tercero, traten de comer bien. Recuerden que hay un profesional de la salud fundamental, que es el nutriólogo. O sea, necesitan comer sano, porque obviamente las complicaciones del COVID y del post-COVID ocurren más en las personas que no se alimentan bien. Y cuarto, aunque no es lo último, probablemente hay un quinto importante. Cuarto es, no dejen de hacer ejercicio. O sea, contrario al discurso oficial de que ahí se cierran espacios para hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Los que estén más aterrados, hagan ejercicio en su casa.
pero hay que seguir haciendo ejercicio porque el ejercicio nos oxigena los tejidos, ¿no? Y bueno, el quinto tema, que no voy a ahondar en ello, es nuestra salud mental, ¿no? Tenemos que ser positivos, optimistas. Los institutos de salud están atendiendo no solamente hoy por hoy a pacientes con COVID-19, sino incluso a aquellos que pudieran haber padecido la enfermedad hace tiempo, pero que están recayendo como consecuencia de esta enfermedad. Escuchemos. Ante la gran cantidad de pacientes que han presentado el llamado post-COVID o el COVID prolongado, algunas instituciones de salud han instalado el servicio de atención a estos pacientes que, aunque no son suficientes, ayudan a quienes siguen presentando sintomatología. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza acciones de rehabilitación física, pulmonar y cardíaca e incluso psicológica para pacientes que se recuperaron de COVID-19 en las distintas fases de la enfermedad. Hasta el momento, mediante este sistema, se han brindado miles de consultas en todo el país. Se han atendido en las áreas de rehabilitación y reacondicionamiento por secuela física, rehabilitación cardiopulmonar y secuela psicológica. Los especialistas indican que, de acuerdo a los estudios científicos publicados, alrededor del 10 al 20% de los pacientes que tuvieron COVID-19 pueden presentar algún tipo de secuela a causa de la enfermedad. Estas pueden ser de tipo respiratorio, cardíaco, físico, psicológico o neurológico, entre otras. En el 50-70% de los pacientes pueden persistir síntomas como cansancio extremo, fatiga, pérdida muscular, tos constante, ansiedad, depresión y problemas para dormir, posteriores a un cuadro de COVID. Entre el 80 y 90% de los casos son de grado leve. El resto puede tener alguna limitación importante para incorporarse a la vida diaria. En algunos casos puede permanecer esta limitación funcional y llegar a implementarse como una secuela de carácter permanente, incluso para toda la vida, informó Rocío López Fonseca. Hacemos otra pausa, regresamos con más información. ¿Sabes cómo es el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, presentado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Te lo mostraremos. El plan se divide en grupos de población en orden de prioridad, por fases y subfases, dependiendo de la disponibilidad de la dosis de la vacuna. Fase 1, 1A, trabajadores de establecimientos de salud asistencial que atienden pacientes con COVID-19. 1B, trabajadores de establecimientos de salud asistencial no incluidos en la subfase 1A y comunitario de apoyo, incluyendo comadronas, promotores voluntarios y terapeutas mayas. 1C, estudiantes de ciencias de la salud y afines que realizan prácticas asistenciales en establecimientos de salud. 1D, cuerpos de socorro, bomberos y paramédicos de ambulancias, incluyendo cuerpos de socorro con red, trabajadores de funerarias y personal que labora en instituciones de adultos mayores. 1E, personas internadas en hogares o instituciones de adultos mayores. 1F, trabajadores del sector salud, administrativos, no incluidos en las subfases anteriores de acuerdo con otros factores de riesgo. Fase 2. 2A, adultos mayores de 70 y más años y adultos con una o más de las condiciones siguientes: hipertensión arterial que requiere medicamento, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión u obesidad. 2B, adultos de 50 a 69 años. Fase 3. 3A, trabajadores sector Seguridad Nacional, PNC, PMT, militares y personal del sistema penitenciario. 3B, trabajadores registrados en las municipalidades y entidades que prestan servicios esenciales de electricidad, agua y recolección de basura. 3C, trabajadores sector educación, maestros nivel primario, básico, universitario, incluye funcionarios del Ministerio de Educación. 3D, trabajadores sector justicia, jueces, personal en tribunales. Fase 4. 4A,
adultos de 40 a 49 años. 4B, adultos de 18 a 39 años. La vacunación será gratuita, segura y voluntaria, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta semana dedicamos uno de nuestros programas a hablar sobre la transmisión de enfermedades de animales a humanos. Especialistas explican por qué y cómo ocurre esto. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que sufren los animales, cuyos agentes patógenos responsables pueden ser transmitidas en forma directa o indirecta a los humanos, explicó el especialista en ciencias médicas del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, Celso Ramos García. Son bacterias, virus, hongos que comparten entre los humanos y los animales, expuso en entrevista para Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Existen dos formas de transmisión de estas enfermedades: la vía directa, que se da mediante el contacto directo con el animal infectado, como es el caso de la rabia, la cual se transmite no solo por la mordedura, sino a través del contacto con la saliva. De manera indirecta se transmite mediante un animal o vector, que toma la sangre de la persona infectada, completa su ciclo biológico en el vector y lo transmite a los humanos. Estos vectores pueden ser los mosquitos, las garrapatas, los piojos y las pulgas. Las aves migratorias participan de un modo muy importante en el movimiento de estos agentes patógenos. Otro ejemplo son los perros que no tienen dueño y viven en la calle, sin ningún tipo de protección, vacuna, desparasitación, con alimentación que es muy limitada y un estado nutricional débil, explicó el especialista. Su mayor problema son las garrapatas. Son los vectores de una diversidad de agentes patógenos como la enfermedad de Lyme o de la rickettsiosis, otro problema que afecta a los caninos. Estos patógenos son transmitidos por la mordedura de las garrapatas en los humanos, informó Elizabeth Ortiz. En una de nuestras charlas presenciales, el veterinario Félix Betancourt nos amplió precisamente detalles sobre cómo ocurren estas transmisiones de enfermedades entre animales y humanos. Afortunadamente para todas estas enfermedades tenemos muy buenos controles de prevención. Aquí definitivamente la clave es la prevención, la medicina preventiva, vacunas, desparasitaciones, estar haciendo copros seguidos de las mascotas para saber que no tienen parásitos intestinales, que no tengan parásitos externos y que estén vacunados cada año, por lo menos con su vacuna de rabia y su vacuna múltiple. Claro, esto es en lo que se refiere a mascotas, digamos. A perros y gatos, exactamente. A las demás enfermedades que sabemos que hay vectores, pues siempre la limpieza, evitar charcas, evitar aglomeración de agua estancada, eso ayuda mucho para muchos vectores, moscas, mosquitos. Desde infecciones bacterianas a algunas infecciones por hongos, podemos compartirlas de manera respiratoria, inclusive digestiva. Muchas veces inclusive en los animalitos como las mascotas no teníamos Helicobacter pylori, por ejemplo, y el contacto con los humanos nos ha dado a encontrar en ellos también este tipo de bacteria que causa los mismos síntomas, unas gastritis recurrentes, y estamos haciendo diagnóstico para ella. Precisamente antes no la teníamos presente. Cuando tenemos poco cuidado a veces con la higiene y el trato hacia la carne, podemos tener infecciones muy fuertes de cuestión bacteriana como salmonelosis, que si no tenemos una buena cocción de toda esta proteína de origen animal, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, podemos tener ese tipo de infecciones, desde salmonela, amibas, todo ese tipo de microorganismos que crecen en situaciones orgánicas favorables, temperatura, humedad y pues definitivamente falta de higiene. En las aves sabemos que ya tenemos un virus, la gripe aviar, que se podría haber compartido y causar un problema serio en algunos años, y se ha tenido mucho cuidado en controlarlo, pero sí definitivamente la higiene es lo básico.
ético en este trato hacia los animales que son de consumo humano. Y si recuerdan, en aquel entonces se tuvo una alarma sanitaria muy fuerte en muchos de los países que se encontraron este tipo de enfermedad. Inclusive empezamos con la educación del cubrebocas por un tiempo. Afortunadamente se logró controlar y ahorita no es un problema tan serio como este del coronavirus. Doctor, nos ha hablado ya de la transmisión de bacterias a través del consumo de carne de animales criados en granja, pero ¿hay posibilidad también de contraer alguna enfermedad por contacto o por convivencia con animales de granja? Sí, claro. Animales de granja pueden tener infecciones en la piel, ya sea por hongos y también por bacterias que puede ser transmitida a los humanos. Y podemos nosotros empezar con infecciones locales, ya sea en piel o en ojos o en sistema respiratorio. Simplemente por respirar toda esa tierrita que se va haciendo polvo y podemos tener contacto con ella en la boca o en la nariz. Caballos es un poquito más difícil, no es una producción tan exhaustiva como con los demás animales. Realmente cuando tenemos animales de granja como cerdos, pollos, res, generalmente son muchos animales hacinados en un lugar donde hay mucha tierra, hay mucho polvo, hay mucho viento y podemos tener más contacto con todo esto. Depende mucho del microorganismo. Simplemente tenemos el ejemplo de la dirofilaria que se transmite hacia los perros. Es un microorganismo que primero tiene que estar en contacto con el mosquito para generar una larva o un desarrollo en el cual pueda ser infectante para otro perro. Igual tenemos, por ejemplo, el mal de Chagas, que es para nosotros muy importante en algunas zonas donde hay una chinche que le llaman la chinche besucona, que se alimenta o puede picar al humano y ahí transmitir la enfermedad. Entonces, generalmente necesitan un vector, esto es, ya sea desde un caracol, una chinche, un mosquito, una mosca, para tener un desarrollo y poder infectar al humano, poder ser un medio de transmisión. Inclusive a veces solo es transporte, pero la mayoría de veces necesitan ese puente, ese vector, ese animalito, insecto, para poder tener un desarrollo y poder ser infectante. Muchas veces, afortunadamente, si este animalito no existe, no hay ese desarrollo y no hay manera de que pueda infectar al humano. Por eso la prevención es tan importante, no tener agua estancada, no tener moscas en lo posible que puedan transmitir estas partículas. El moquillo afortunadamente no es algo que compartamos con nuestras mascotas. La rabia sí es algo muy importante y desde hace años estamos haciendo campañas de vacunación contra esta enfermedad. Afortunadamente, aunque todavía no somos libres de rabia, las campañas continuas cada año han logrado disminuir los casos de transmisión. Inclusive ahorita estamos en el colegio participando con la Secretaría de Salud en esta campaña de vacunación contra la rabia. Es una campaña gratuita en donde se aplican vacunas de rabia a todas las mascotas. Hay unas enfermedades muy importantes que son transmitidas por pulgas y garrapatas, sobre todo por garrapatas, que son parásitos sanguíneos. Estos parásitos sanguíneos, desgraciadamente, están subdiagnosticados en los humanos muchas veces y causan hemólisis, como la enfermedad de Lyme o como la rickettsiosis, que llegan a afectar mucho a niños, a muchos menores de edad, con este tipo de presentaciones. ¿Cómo se previene esto, doctor? Definitivamente la desparasitación preventiva y el control de la pulga y garrapata es básico. ¿Se tiene que llevar a la mascota cada cierto tiempo o cómo se detecta que hay garrapatas y hay algunos otros? Hay veces que es difícil porque la mascota tiene pelo largo y las pulgas y las garrapatas se esconden ahí. Inclusive hay veces que tienen contacto con algún niño y el niño no sabe y hay que revisarlos en donde hay zonas endémicas de garrapatas. Lo más importante es visitar al veterinario cada 6 meses para hacer corpoparasitoscópicos en sus animalitos y checar de manera externa que no haya pulga y garrapata. Enfermedades intestinales, de parásitos intestinales también son muy importantes. Por ejemplo, Toxacara, ancilostoma, inclusive Toxacara tiene una presentación de larva migratoria, le llamamos, que en el humano tristemente podemos pisar en la arena o en la tierra y se puede meter por la piel. Y puede llegar inclusive a pulmones, a ojos, a hígado. Entonces hay que tener bien desparasitada a su mascota. Definitivamente la desparasitación aleatoria no es suficiente. Tenemos que ir con el veterinario a que haga un examen y saber si la mascota tiene o no tiene parásitos. Vamos a Honduras con nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, para que nos presente la actualización, lo que ocurre hoy por hoy en este país. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Poco a poco, Honduras avanza con la inoculación de la población contra el COVID-19
El gobierno de Honduras firmó la semana pasada un contrato para la compra de 4.4 millones de vacunas de Pfizer. La jornada de vacunación ya comenzó con la población mayor de 75 años, personas afiliadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social, jubilados, personas de tercera edad y mayores de 18 años con enfermedades base. Asimismo, el domingo se comenzó con la inoculación con el gremio periodístico. El Seguro Social ha recibido en 3 partes las vacunas de AstraZeneca y para esta semana se espera que lleguen otras 36.000 vacunas para alcanzar un total de 204.000 por parte de este ente. Honduras ya cuenta con una cadena de frío en espera de 212.942 dosis de vacunas contra la COVID-19 de Pfizer que llegarán al país en el mes de junio. Por otro lado, la Policía Nacional está apoyando a los ciudadanos y a las autoridades de la Secretaría de Salud en las actividades de vacunación en barrios y colonias populosas de San Pedro Sula en el marco de la inmunización nacional contra el COVID-19. Honduras ya sobrepasa los 232.600 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 83.600 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 6.100 hondureños. La ministra de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, afirmó que más de 27.000 adultos mayores de 75 y 76 años han sido vacunados contra el COVID-19 en las 20 regiones sanitarias de Honduras. El Congreso Nacional ayer lunes aprobó un préstamo por un monto de $35 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, dinero que será destinado a financiar la ejecución del programa de apoyo para la implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19. Les seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento, no olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Y mire, según los expertos, cada vez hay más enfermedades vinculadas a la transmisión entre animales y humanos. La pandemia de COVID-19 tiene un origen zoonótico. Fue transmitida de los animales a los humanos. Lo mismo ha sucedido con otras epidemias recientes como las causadas por los virus SARS-CoV-1, H1N1 y el H7N9, entre muchos más. La salud cada día está más relacionada con el vínculo hombre-animal, por lo que expertos coinciden en que las últimas epidemias han surgido en un contexto de explotación animal, como el comercio de animales silvestres, y coinciden en que se requiere una interacción más estrecha y vinculante entre la medicina humana y la veterinaria, para evitar la aparición de nuevas pandemias propiciadas por zoonosis. La infección por coronavirus en animales, particularmente en bovinos, cerdos, perros, entre otros, es conocida desde hace muchas décadas. Estos, al infectarse, pueden presentar diarrea, de modo especial las aves desarrollan compromiso respiratorio semejante a una bronquitis. Los coronavirus, singularmente los de tipo beta, son zoonóticos. Es por ello que una completa vigilancia epidemiológica debería incluir también a los animales, ya que son hospedadores susceptibles. Lo último hace parte de las iniciativas de especialistas en salud humana y animal, que promueve y fomenta el estudio integrado de la salud humana, animal y ambiental. En estas patologías virales, el papel de la cadena de transmisión animal-humano es de importancia, pero como se ha observado con varios virus del género betacoronavirus, también se da de una transferencia entre humanos. En las personas, los coronavirus pueden originar diferentes enfermedades, desde resfriados frecuentes hasta otras más graves, como el síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome respiratorio del Oriente Medio causado por el MERS-CoV, informó Rocío López Fonseca. Vamos a nuestra última pausa, regresamos con más información.
Le decíamos ya que esta semana dedicamos uno de nuestros programas a hablar ampliamente de la transmisión de enfermedades de animales a humanos. Resulta que 3/4 partes de todas las enfermedades infecciosas emergentes se originan precisamente en los animales. Organizaciones internacionales se unieron para lanzar un nuevo panel de expertos de alto nivel, One Health, para mejorar el entendimiento de cómo las enfermedades con el potencial de desencadenar pandemias surgen y se propagan. Los expertos de este panel abordarán las enfermedades zoonóticas. Este panel va a asesorar a 4 organizaciones internacionales sobre el desarrollo de un plan de acción internacional a largo plazo para evitar brotes de enfermedades como influenza aviar H5N1, MERS, ébola, Zika y posiblemente COVID-19. Los especialistas apoyarán a los siguientes organismos: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud. Los primeros pasos incluirán análisis sistemáticos del conocimiento científico sobre los factores que conducen a la transmisión de una enfermedad de un animal a un ser humano y viceversa. El 75% de las nuevas enfermedades infecciosas tienen un origen animal, advirtieron los expertos. Este panel considerará el impacto de la actividad humana en el medio ambiente y los hábitats de la vida silvestre. Las áreas críticas van a incluir la producción y distribución de alimentos, la urbanización y desarrollo de infraestructura, los viajes y el comercio internacional, así como actividades que conducen a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático, informó Elizabeth Ortiz. Y resulta que estas enfermedades no necesariamente se dan entre animales salvajes y humanos. Ocurren muchas de estas enfermedades con los animales domésticos. Escuchemos lo que nos contaba precisamente el veterinario Félix Betancourt. Principalmente los perros sí, pero un gatito o un tlacuache o una ardilla pueden ser vectores o transmisores de pulgas y garrapatas. Muchas veces vivimos cerca de bosques, cerca de parques, en donde hay ardillas, en donde hay tlacuaches, y muchas veces no entendemos por qué nuestro perro continúa con pulga y garrapata. Muchas veces se transmite por medio de estos animalitos. La verdad es que lo mejor es tenerlos bien protegidos, medicados. Hay medicamentos tan buenos que con una pastilla o una ampolleta puesta en la piel del animalito, protegemos 1 mes o hasta 3 meses contra pulga y garrapata. Siempre debemos de tener esa precaución de tenerlo protegido definitivamente. Inclusive, como te platicaba, la pulga sí puede picar y doler, pero en realidad la garrapata puede estar alimentándose por medio de la sangre del humano, por medio de sus mecanismos que ayudan a que no coagule la sangre y a que tenga una analgesia local. Entonces se puede tener ahí una garrapata un tiempo prolongado sin sentirla. Por eso es muy importante que si nosotros sabemos que hay pulga o garrapata en un parque, en un jardín, en un bosque, tener la precaución de cuando regresamos a casa revisarse bien. Es muy importante. Recuérdenos qué provocan estas Todas las enfermedades hemolíticas por medio de hemoparásitos, la enfermedad de Lyme, la rickettsiosis, causan muchos problemas en niños, en adultos, fiebres, problemas sanguíneos. La verdad es que es una enfermedad que va causando muchos estragos, y lo malo es que son lentas y son difíciles de diagnosticar. Siempre que llevas a tu perro a un parque canino, debe de estar bien vacunado y bien desparasitado, tanto de manera interna como externa, porque si no, sí puedes hacer que tu perro sea un transmisor de enfermedades, y eso es peligroso. La responsabilidad de cada dueño es bien importante. Claro. Doctor, ¿qué otras enfermedades se nos transmiten a través de mascotas? Ya hablaba usted de unas especies, pero hay otras, por ejemplo, los pájaros, algunas aves, incluso hay quienes tienen como mascotas algunas aves. ¿Qué otros riesgos hay con estos animales? Las aves que están en cautiverio, afortunadamente, son poco probable que nos transmitan enfermedades, pero las aves que están volando silvestres, esas sí son muy fácil transmisoras de por ejemplo, coccidia, que llegan al alimento del animalito o a nuestro alimento y empiezan a comer. Y generalmente también en restaurantes, si te has fijado, les avientan tortilla y todo esto. Ellos son transmisores de muchos esporas de hongos y bacterias principalmente. No hay que satanizarlos tampoco, pero sí hay que tener cuidado que no tengan contacto con nuestras aves que están en cautiverio o con nuestros alimentos. Inclusive el alimento de las mascotas no debe de estar a libre acceso para las aves. Mucha gente deja la comida, las croquetas, ahí todo el tiempo a libre acceso, pero se puede contaminar y estas aves pueden llegar a
picar estas croquetas y luego el perrito se come estas croquetas y puede haber infecciones como salmonela en la mascota, que es una bacteria muy activa y también no la pueden transmitir. Entonces lo mejor es no tener un comedero para estas aves para que no haya contaminación. Todo perro o gato que muerda a un ser humano y que no tengamos la certeza que está vacunado contra la rabia, tiene que estar en observación en un centro de control y cuidado animal. De todos los ayuntamientos hay áreas en donde tienen observación al animalito por ley durante 10 días, precisamente para asegurarnos que no presenten sintomatología de rabia. Hay una parte de la infección que no está presente en glándula salival, pero hay otra que sí, y es cuando se transmite a los humanos. Entonces se tiene que tener observado al animalito 10 días, ya sea en el centro de control animal de cada uno de los ayuntamientos o con un médico veterinario. Y el médico veterinario tiene que dar aviso al centro de control animal que se tiene este animalito en observación. Si llegara a presentar algún síntoma, definitivamente el humano tiene que visitar a su médico para comentar esto y ver las posibilidades de tratamiento o de vacuna. Pero si el animalito presenta signos de infección de la rabia, por ley se tiene que eutanasiar. Si no se desarrollan los síntomas, no hay manera de contagiarse. No está presente la enfermedad en el perrito o en el gatito. Por eso se tiene esta precaución de observación. Si no presenta signos ni síntomas, afortunadamente se puede regresar con su dueño y tenerlo en observación, vacunarlo contra la rabia y continuar con su esquema de vacuna anual, definitivamente. Afortunadamente, la mayoría de nuestras mascotas están vacunados y con el control que hemos tenido con las campañas de vacunación, cada vez hay menos casos, aunque sigue habiendo casos en el estado de Jalisco. Por eso la importancia de continuar con las campañas. ¿Y qué pasa con los animales en calle que no tienen dueño? Ahí definitivamente pues tenemos que ayudar que haya menos animales callejeros cada vez. Afortunadamente los centros de control animal hacen muy buena labor en recuperar estos animalitos y tenerlos en observación, posibles adopciones por medio de la unidad de protección animal, por ejemplo, los que son adoptables, ya una vez que tengan un protocolo tanto de vacunación como de esterilización. Pero es trabajo de cada quien. No abandonar es el primer paso para no tener perros callejeros. Lo que sabemos es que las mascotas pueden ser portadoras de este virus. Si tienen contacto con el virus, ya sea por una persona enferma, pueden estar con el virus allí. Ha habido algunas mascotas que sí han presentado signos. Inclusive hay un caso en la Ciudad de México y otro caso aquí en Guadalajara, donde se ha diagnosticado el virus por medio de exámenes, igual que nosotros, una prueba de PCR, pero han logrado salir adelante. Afortunadamente no es una infección fuerte en ellos, pero sí hay que tener mucho cuidado. Si hay una persona enferma en casa, todas las medidas sanitarias, inclusive separar a la mascota de esta persona para que no sirva de puente entre persona enferma y persona sana. Hemos tenido nosotros oportunidad en la clínica de tener animalitos en pensión porque las personas no pueden tener esta separación adecuada dentro de casa. Una vez que los tenemos en pensión están aislados y si fuera necesario presentan síntomas, se puede hablar para que Senacica vaya y tome una muestra y descartar esta infección. ¿Y qué tipo de síntomas presentan? ¿Se sabe, respiratorios, doctor? Leves respiratorios, hasta el momento es lo que hemos visto. No ha habido síntomas gastroentéricos, como a veces ha presentado los humanos, y son síntomas respiratorios leves. Leves. ¿No se ha observado tampoco daño en pulmón, como ocurre con los humanos? No tanto como en los humanos, afortunadamente. Parece ser que el virus no es tan activo, pero seguimos estudiando. La verdad es que todo es... pues ahora es una interrogante. Hay que tener mucho cuidado porque inclusive cuando tratamos de erradicar una especie tenemos problemas con otra. Ahorita las abejas es un tema bien importante que está afectando muchas veces los insecticidas que utilizamos para acabar con moscas y mosquitos. La verdad es que la manera más fácil de acabar con las moscas es no tener nada de comida en nuestras casas que puedan atraer a la mosca, y en los mosquitos ningún lugar en donde pueda haber charcas y puedan poner sus larvas. Va a haber siempre moscas y mosquitos y debe de haber moscas y mosquitos para tener, como dices, un equilibrio. Pero hay que tener mucho cuidado con insecticidas, con todos estos productos químicos que pueden afectar unas especies que son tan importantes como la abeja. Hay grupos como Tarántulas de México que ayuda a tener antídotos en casa o en hospitales, y hay personas preparadas, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tlajomulco, la unidad de rescate de fauna silvestre, y en el Ayuntamiento de Zapopan, el Zoológico Fantasía tiene personas muy preparadas en este tipo de cuidados, en la contención de estos animales y reubicación para que no estén cerca de zonas en donde están los humanos.
Respecto a las arañas, ahora que lo mencionaba, doctor, hay algunas especies que son inofensivas, pero ¿cómo las personas pueden saber cuáles sí y cuáles no? Digo, afortunadamente hoy en Internet hay mucha información, sí, pero no sabemos cuál de esta es real y cuál no. En nuestra zona, las dos especies que son más tóxicas y que son endémicas es la viuda negra, que llega a tener un veneno que probablemente un humano, a un adulto, perdón, no lo pueda afectar tanto, pero a niños sí. Y la araña violinista, que es más peligrosa, porque inclusive sí puede matar adultos. Este tipo de arácnidos están en lugares muy encerraditos, muy en esquinas, en cuevitas. Cuando vemos una, lo mejor es no molestarla. La viuda negra va a haber muchísimas en nuestras casas, las vemos casi a diario. La violinista es más extraña. Si uno encuentra una araña que parece o que tenemos la duda, lo mejor es hablar ya sea a Protección Civil o a estas unidades de Tlajomulco y Zapopan. El 911 nos puede ayudar y nos comunica directo. ¿Cuáles son los ambientes propicios para estas especies con el objetivo de evitarlos en las casas particularmente? Definitivamente lugares en donde no haya mucho movimiento, en donde haya oscuridad y un poco de humedad. Ellas buscan ese tipo de oscuridad y humedad para tener sus nidos y poder poner ahí sus huevos para que nazcan más arañas. Entonces, lugares en donde, por ejemplo, inclusive en botas, en lugares abandonados, donde tenemos cosas de jardinería, hay que tener mucho cuidado. Como te digo, si vemos alguna araña sospechosa, podemos hablar al 911, sobre todo con la violinista. Nosotros estamos más acostumbrados a ver la viuda negra, pero definitivamente no hay que matarlas. Hay que tratar de llevarlas a un lugar donde no vayan a hacer daño. Vamos a Centroamérica, particularmente a Guatemala, con nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC, para que nos actualice información. Desde Ciudad de Guatemala, este es el reporte de coronavirus de la semana del 12 al 19 de mayo del 2021. Los datos son los siguientes: 243.833 casos acumulados, 224.185 recuperados, 11.720 casos activos y 7.928 fallecidos. El presidente Alejandro Yamatei anunció que la vacunación de maestros permitirá el pronto regreso a clases. La vacunación anti-COVID para los docentes podría iniciar en las próximas semanas. El gobernante aseguró que la inmunización de los maestros permitirá que vuelvan las clases presenciales de forma segura. Por el momento, las clases presenciales solo están autorizadas en los municipios con alerta amarilla en el semáforo del coronavirus, y actualmente hay 75 municipios en amarillo. El Ministerio de Salud también autorizó que 157 establecimientos educativos privados tengan clases presenciales en municipios con alerta naranja. Inicialmente los maestros estaban incluidos en la tercera fase de vacunación, pero varios diputados presionaron para que se diera la prioridad, por lo que en abril el Ministerio de Salud accedió a acelerar el proceso. El presidente Yamatei anunció este martes 18 de mayo que ya se habilitó el registro para que los adultos entre 60 y 65 años de edad puedan inscribirse para acceder a la vacuna contra el COVID-19. El mandatario señaló que, de momento, solo se permitirá la inscripción y que aún no se enviarán mensajes para citas. Con respecto a los trastornos emocionales por la pandemia, guatemaltecos han presentado trastornos de ansiedad, el temor al contagio, la crisis económica que ha generado el COVID-19, el confinamiento, el cambio de hábitos, permanecer alejados de los familiares e incluso el duelo, son situaciones que han llevado a las personas a manifestar algún trastorno mental durante la pandemia. 3 de cada 4 guatemaltecos los han manifestado. De este grupo, el 75% ha tenido trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, estrés postraumático, de acuerdo con Esvin Romero Minera, de medios psiquiátricos del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud. Aunque no ha sido muy difundido, desde la especialidad psiquiátrica, en el hospital y en lo privado, se han visto casos en los que las personas llegan con traumas, trastornos de ansiedad y en el estado de ánimo, más que nada depresión y eventos psicóticos y o delirantes tras haber sufrido COVID-19, menciona el psiquiatra Jaime Rabanales, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Roosevelt. Son personas entre 35 y 55 años de edad quienes más tuvieron delirios depresivos y psicosis a raíz de haber padecido de la enfermedad COVID-19. Para Canal 44, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó Javier Corleto.
Saludos amigos. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice también este domingo con más de lo que le hemos presentado a lo largo de esta semana que concluye.